Muy buenas, pues llegamos ya a la tercera y última parte de la creatividad en el cine y ahora lo que vamos a hacer es aplicar el modelo Disney-Pixar a lo que es una gestión empresarial. Es decir, estas ideas que Pixar desarrolló y que de alguna manera se extrapoló la compañía Disney y viendo a lo que ha llegado Disney a día de hoy, bueno, pues de qué manera estas ideas desde el punto de vista de la creatividad se pueden aplicar a la gestión empresarial. Una primera gran idea sería que nuestros modelos, esas ideas preconcebidas del mundo, distorsionan de tal modo nuestra percepción que puede impedirnos ver lo que tenemos delante de los ojos. Es decir, muchas veces la creatividad tenemos que eliminar barreras, eliminar eso que hace niebla, eso que hace ruido, que de alguna manera no somos capaces de ver un poquito más allá, ¿no? Pues quitarnos esas ideas preconcebidas para llegar a un trasfondo de cosas que realmente, bueno, pues las tendríamos ahí, están ocultas, no somos capaces de ver, pero que realmente las tenemos ahí delante de nuestros ojos. No vemos la frontera entre la información que llega al exterior y nuestros viejos modelos mentales ya establecidos. Los percibimos ambos al unísono, como una experiencia única y unificada, ¿no? Bueno, pues si veis aquí, este es el caso de cómo era el diseño de Mike Wazowski en un principio y lo que luego llegó a ser, ¿no? Bueno, pues de aquella manera, bueno, pues estas barreras que comentábamos en la diapositiva anterior pueden hacer que no seamos capaces de separar modelos viejos que teníamos preconcebidos con el nuevo modelo del exterior que es lo que queremos poder conseguir. Cuando quedamos atrapados inadvertidamente en nuestras propias interpretaciones, nos volvemos inflexibles y menos capaces para solventar los problemas inmediatos. Bueno, pues muchas veces es precisamente eso, ¿no? Intentar ser mucho más flexibles, ser mucho más creativos para solventar eso, ese error, ese miedo que decíamos en un principio que podíamos tener al fracaso y que nos haga que nos autolimite nuestra forma de entender y nuestra capacidad de desarrollo creativo. La gente que trabaja o vive junta, debido a la proximidad y a la historia compartida, tiene modelos del mundo que están profunda e irreparablemente entrecruzados. Y esto es bueno y malo. Muchas veces los propios equipos es necesario separarlos. Y no es que esta fórmula creativa de estos dos directores con este jefe de departamento han funcionado siempre. Bueno, pero han funcionado siempre para ese tipo de película, pero para el siguiente que queremos hacer necesitamos darle un nuevo aire, un nuevo input. Y muchas veces esas nuevas ideas, esas ideas de gente más joven o de gente más senior, pero que de alguna manera rompemos ese vínculo de trabajo que estaba establecido, puede hacer que lleguemos un poquito más lejos. Experimentos cortos. Es mejor sufrir accidentes con trenes de miniatura que con reales, es lo que decíamos antes, ¿no? Es decir, si podemos experimentar con el mundo del cortometraje, bienvenido sea. Esto yo a todos mis alumnos se lo digo. Es decir, antes de dar el paso a producir una película de largometraje, tienes que haberte curtido en el mundo del cortometraje, tienes que haber producido, ya has hecho muchos, haberte equivocado, haber cometido errores, haber aprendido en el mundo del corto, porque está precisamente para eso, ¿no? Para que tú puedas desarrollar esa creatividad, dar un poquito más allá y que el riesgo que vas a asumir sea muchísimo más pequeño que luego lo que puede ser el paso a una gran película, a una gran producción. Aprender a ver, aprender a suspender, aunque sea de manera temporal, los hábitos e impulsos que enturbian nuestra visión. Bueno, pues no hay mucho más que decir, sencillamente que sepamos, aprendemos, seamos conscientes de que el mundo que nos rodea, de todo él se puede aprender. Y hay muchísimas cosas, muchísimas ideas que están a nuestro alcance y no somos capaces de verlas, ¿no? Bueno, pues tenemos que aprender a ver un poquito más allá. Evaluaciones finales, analizar lo que ha funcionado y lo que no, entender qué aspectos no son excepcionales, consolidar lo que hemos aprendido, enseñar a otros que no estaban allí, no permitir que el resentimiento se encone, recurre al calendario para obligar a reflexionar y cadena de favores. Es decir, al final el working, trabajo en equipo y el saber de que muchas veces ese brain trust, ese incubator project que hemos ido hablando en sesiones anteriores, precisamente sirve para esto, ¿no? Para dar un vistazo de lo que hemos ido haciendo y hacia dónde podemos ir. Lo que no se puede medir no se puede gestionar. Yo siempre recomiendo hacer esto, un listado de 5 cosas que repetirías y 5 cosas que no. 5 cosas que realmente te han funcionado y 5 que crees que, bueno, que pensabas que sí y que no han dado el input que tú pensabas que se podía hacer. Mide lo que puedas, se evalúa lo que se mide y sé consciente de que no puedes medir la mayor parte de lo que haces. Bueno, hay cosas que sí que se pueden medir y otras, evidentemente, en el mundo de la creatividad y en el mundo del cine, muchas veces las ideas no se pueden medir, ¿no? Los resultados sí, pero lo que es la idea no. Pero todo lo que se pueda medir, mídelo para destacar esas separaciones finales. Aprendizaje máximo, mentalidad innovadora,
no volver a ser principiante, formarte. El mundo del cine cada día va más en desarrollo, nuevas tecnologías, nuevos hábitos, nuevas plataformas, nuevas formas de consumir, es decir, todo esto hace que todos nosotros tengamos que formar. Bueno, pues esto es igual, nos tenemos que seguir formando por muchos años que estemos en activo. Yo, vale, llevo 30 años en activo, pero tengo que seguir formando, porque las nuevas tecnologías, evidentemente, yo me eduqué en el mundo analógico, casi todas mis películas las he hecho en 35 milímetros en postproducción analógica, y desde el año 2000 a esta parte es todo digital. Pues evidentemente esa formación también me la tuve que aplicar yo, ¿no? Pues en este caso en todos los efectos iguales, ¿no? ¿Qué mecanismos podemos acomodar para que nuestra mentalidad colectiva llegue a pensar de una forma diferente? Bueno, pues resolución conjunta de problemas, lo que es el Work Team. Viajes de investigación, impulsa la inspiración, nos hace crear en lugar de copiar y manifiesta autenticidad. Es decir, todos los creadores, tanto de Disney como de Pixar, si tenían que crear un mundo que era desconocido para ellos, como es el caso de Ratatouille o como es el caso del Rey León, evidentemente tienes que viajar, tienes que ver ese lugar en el que tú vas a desarrollar esa historia, tienes que ver cómo son los colores, tienes que ver cómo son los amaneceres, cómo son los atardeceres, cómo son las puestas de sol, cómo es, qué paleta de colores hay en la sabana, qué paleta de colores hay en las calles de París, ¿no? Bueno, pues todo eso significa viajes de investigación, tienes que nutrirte, tienes que investigar, tienes que viajar para poder conocer a dónde quieres ir a llegar con la creatividad. El poder de los límites. Aquí hay una especie de metáfora que es el penique bellamente sombreado, ¿no? Hay una película de Pixar en el que un animador empleó casi una semana en darle una sombra perfecta a un penique, que estaba muy lejos en el plano y apenas se veía, ¿no? Y entonces, bueno, pues su jefe se lo decía: ¿por qué has dedicado una semana de tu tiempo a dar esa sombra tan perfecta a un penique que no se va a ver? Y dice: pero yo sí lo veo, yo sé que está ahí. Bueno, pues precisamente ese, ¿no? El poder de esos límites a los que queremos llegar. Los límites nos obligan a replantearnos cómo trabajamos y nos empujan a nuevas cotas de creatividad. Bueno, pues acordemos siempre de esta reflexión, ¿no? Del penique bellamente sombreado. Integrar tecnología y arte, eso nos va a hacer ser líderes en ese sector, ¿no? El arte desafía la tecnología y esta va a inspirar al arte. Bueno, pues esta es un poco la máxima que Pixar le dijo a Disney, ¿no? Bueno, integrar tecnología con arte para poder ser líderes. La mejor forma de predecir el futuro es inventarlo. El futuro no es un destino, es una dirección. Incluye a la gente en tus problemas, no son las soluciones. Eso va a hacer que el director o el líder no pueda perder la confianza en su gente. Si de alguna manera todos pensamos cuál va a ser nuestro futuro, cuál es nuestro camino, qué es lo que queremos hacer e inventamos ese futuro, bueno, pues de alguna manera podemos llegar a esa cuota de mercado que es lo que en este caso nosotros o nuestra compañía quiere que seamos capaces, ¿no? El objetivo es la calidad. Aquí el plusing, que es una palabra inventada que significa añadir un plus a algo más. Bueno, pues aquí tenemos el caso de Enredados, lo que supuso la animación del pelo, ¿no? Del cabello de la protagonista. Bueno, precisamente es eso, añadir algo más a lo que realmente ya se había hecho hasta ese momento, ¿no? Pues una palabra inventada como puede ser el plusing. Otra de las cosas que Disney y Pixar puso en marcha, y yo es algo que siempre en mis películas desarrollo, es el Día de las Notas. El Día de las Notas es un día libre, suele ser los viernes, en el que una vez al mes, en el que de alguna manera todos los empleados de la compañía, todos los empleados de la producción, son libres de comentar cualquier cosa que les parezca bien o mal. ¿Y cómo se hace? A través de notas. Una nota de color rojo es una propuesta, una nota de color azul es un intercambio de ideas y una nota de color amarillo son mejores prácticas, son anónimas, quien las quiere firmar las puede firmar, pero son anónimas. Entonces tú lo que vas haciendo es a cada despacho de esa gente a la que tú le quieres decir, o a su mesa, a su escritorio, que le quieres comentar algo, le pones una nota. Dependiendo del tipo de color, pues sabes si es más o menos importante, y luego lo importante es que ese consejo de administración o ese consejo de dirección reúne, hace un resumen de todas las notas por colores y a ver si son capaces al mes siguiente en al menos haber mejorado un 20% esas notas, porque el viernes siguiente de ese mes va a volver a haber otro día de notas. Bueno, pues es una política que puso en práctica Pixar y creo que funciona de una manera maravillosa. Bien, con esto concluyo. Sencillamente, a modo de resumen, aquí veis la comparativa entre Disney y Pixar y veis un poco, bueno, pues el éxito o no éxito de las producciones. Fijaros, Pixar haciendo una producción cada X años, hasta que luego ya a partir del año 2003, que va a hacer una cada año, y Disney haciendo una cada año. Pues si os fijáis, Pixar en un porcentaje muy alto están rozando los 90 millones de dólares de beneficio, y veis como el resto de las películas de Disney se quedan muy por debajo o en algunos casos no llegan ni siquiera a la mitad, ¿no? Aquí veis el box office de la compañía de Pixar, tanto
internacional como en doméstico, hasta Increíbles 2, y veis cómo el mercado internacional es mucho más importante que el mercado nacional, ¿no? De alguna manera eso quiere dejar mucho pensar que las historias que hay que crear tienen que ser historias internacionales y no historias de alguna manera exclusivamente nacionales, ¿no? Porque el gross office del internacional va a suponer más de un 60% del box office de esas películas, ¿no? Aquí veis también una comparativa, veis en azul Pixar y en naranja veis Disney, y bueno, veis cómo este cuadro. Por eso, de alguna manera, Bob Iger, de una manera inteligente, dijo: necesito extrapolar la fórmula Pixar a Disney para poder llegar otra vez a esas cuotas de mercado que realmente son importantes. Y esta cuota de mercado la vemos en el año 2010 con Frozen. Frozen, por primera vez, llega a una cifra considerable y hace mucho más dinero que las dos películas anteriores y posteriores de Pixar. Bueno, los Oscars que gana las películas de Pixar a partir de Buscando a Nemo, pues fijaros, Buscando a Nemo, Increíbles, Ratatouille, Wall-E, Up, Toy Story 3, Brave, Inside Out y Coco, todas ellas ganan un Oscar a la mejor película animada, más todos los galardones o todas las nominaciones que tienen en diferentes disciplinas, ¿no? Bueno, pues esta es un poquito la idea, ¿no? Que al final el reconocimiento, el premio se vea reflejado. Como Disney, desde la compra de Marvel, este gráfico es anterior a la compra de Fox, desde la compra de Marvel y la unión con George Lucas se ha convertido pues, en el gran imperio del contenido audiovisual, ¿no? Si comparamos este gráfico, vemos Disney comparado con las otras mayors, como veis el gross office y el input de entrada de dinero es sencillamente espectacular si lo comparamos con el resto de las otras compañías, produciendo incluso muchas menos películas que el resto, ¿no? Al año. ¿Qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Pues cita de Edmund Campbell, que es con el que hemos empezado las sesiones de creatividad en cine: el coste de prevenir errores con frecuencia es superior al de subsanarlos, por lo cual tengamos muy en cuenta de dónde cometemos ese error y cuánto de grande se hace ese error. John Lasseter dice: la estructura de comunicación de una empresa no debe ser reflejo de su estructura organizativa, todo el equipo debe ser capaz de interrelacionarse independientemente de su cargo y sus funciones. De ahí nace el Incubator Project y el Brain Trust. No dé por sentado que el consenso general generará cambio, se requiere mucha energía para mover un grupo, aunque todos sus miembros estén comprometidos con el proyecto. Steve Jobs: la responsabilidad de un directivo no es prevenir riesgos, su trabajo es la seguridad para que los demás los asuman. Y quizás el gran aladiz de Pixar es precisamente Steve Jobs, ¿no? Steve Jobs, no solamente el respaldo económico y lo que él creó desde los orígenes con las ideas que Edmund Campbell y John Lasseter le habían llevado, pero él tenía muy claro qué línea de negocio y lo que quería conseguir. Y Pixar llega a ser lo que es gracias a Steve Jobs, ¿no? Steve Jobs cuando fallece, evidentemente para Pixar fue un mazazo, evidentemente para Apple también, pero para Pixar porque era la persona más creativa, la persona que tenía más claro de qué manera tenía que desarrollar ese negocio y cuál es la línea a la que se quería llegar, ¿no? Vale, por último os dejo una especie de quiz que me gustaría que tranquilamente, si lo queréis hacer en casa, pues fenomenal, y es: tenéis en un lado todas las películas Disney y tenéis en un lado todas las películas Pixar, y la idea consistiría en ir seleccionando de cada uno de esos dos cuál va a ser la mejor película Disney para vosotros, la mejor película Pixar para vosotras, y que al final cuál sería el ganador, ¿no? Para es a título personal, es nada, una especie de anécdota, ¿no? Pero es algo que yo en mis sesiones presenciales lo suelo hacer y siempre, bueno, pues cotejo, ¿no? Realmente quién ganaría, si gana una película de Disney o gana una película de Pixar, ¿no? Para gusto los colores, evidentemente, y aquí os lo dejo para que, bueno, pues seáis capaces de desarrollar y pensar, bueno, de todo lo que hemos visto, de toda nuestra historia del cine de dibujos animados, al final, si tuviese que elegir un gran título, ¿cuál sería? Y si sería de Disney o sería de Pixar. Bueno, agradeceros el tiempo que habéis dedicado para estas sesiones, espero que os haya resultado fructífero y bueno, y nos seguimos viendo en las aulas. Muchas gracias.